Nuevamente presentaremos Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, la segunda parte en esta oportunidad, a cargo del instructor Rubén Venturino. Bienvenidos nuevamente, queridos televidentes, a un nuevo programa de Misterios Inexplicables. Estamos compartiendo esta segunda parte de lo que son los misterios de la Semana Santa y, como decíamos, es imposible adentrarnos profundamente en todos estos misterios, pero obviamente en nuestros cursos, en nuestra institución, cursos que son totalmente gratuitos, podemos entrar a compartir con todo el que así lo desee, totalmente libre y gratuito, todos estos misterios y reflexionar un poco más profundo. Pero vamos a procurar dentro de estos programas transmitirles, ¿verdad?, conceptos, reflexiones. Tampoco podemos decir que tenemos la verdad, simplemente queremos transmitir nuestro punto de vista como estudiantes gnósticos sobre aquellos misterios y aquellos eventos que se dieron cita en aquel lugar de Jerusalén. Por ejemplo, vamos a conversar los apóstoles. ¿Verdad que los apóstoles fueron 12? Podríamos decir que, bueno, sí, es un número, pero si uno reflexiona un poco, tendría que cuestionarse por qué 12 y no 20, no 10, no 15. Entonces, la enseñanza gnóstica transmite que aquellos apóstoles, como decíamos en programas anteriores, representan aspectos de nuestro interior, de nuestra psiquis, de nuestro mundo interior. Esos 12 apóstoles tenía cada uno de ellos un evangelio para compartir. Cada uno de ellos, podríamos decir, se especializó en una parte de la enseñanza. Por ejemplo, uno de los importantes de los apóstoles, podemos hablar de lo que fue Simón Pedro. Simón Pedro, es decir, su nombre era Simón, pero Jesús le pone como un sobrenombre, como un mote, le pone ese apodo de Pedro, que quiere decir piedra en realidad. Después occidentalmente lo cambiamos y lo movimos para Pedro, pero sería Petro o piedra, Simón la roca, podríamos decir. En griego, por ejemplo, se dice Cefas, que aparecen en algunas escrituras como Cefas, quiere decir roca, piedra. Y en muchas ocasiones le dice: sobre ti construiré mi iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que ese apóstol, por ejemplo, nos enseña la enseñanza gnóstica que tiene que ver con los misterios de la alquimia sexual, por ejemplo. Ese apóstol aparece representado muchas veces con las llaves del reino. Dicen que Pedro tiene las llaves del infierno y del cielo. Y nosotros sabemos que eso realmente internamente es así, que ese aspecto de la alquimia y sus misterios tienen que ver porque allí se sale para ángel o para demonio. Por ejemplo, fíjense ustedes que aparece ese apóstol Juan representando al Verbo y dicen que era el apóstol más querido del Maestro, ¿verdad? Y claro, era el Verbo. Representa el Verbo también dentro de nosotros. En fin, podríamos así dar una hora de cada uno de estos apóstoles explicando qué es lo que representa Felipe, Tomás, Bartolomé. Cada uno de ellos tiene su misterio y su enseñanza, que así intentaron ellos entregarla al mundo. Y 12, porque tienen que ver con las 12 constelaciones que nosotros conocemos zodiacales. Cada uno de ellos pertenece o está bajo el rayo de alguna de esas constelaciones. Por ejemplo, en el caso de Bartolomé, por ejemplo, es la constelación de Piscis, y tiene que ver con la mística y una cantidad más de misterios, ¿verdad? Bueno, la cábala es la numerología o la ciencia que se estudiaba en el momento y que se estudia hoy día, la cábala hebraica, donde, por ejemplo, se estudian lo que es la simbología, los números. Cada número, cada letra tiene en profundidad mucho que transmitir, que enseñar. Simplemente nosotros y el pagano, por ejemplo, o aquel que no tiene conocimiento, simplemente, por ejemplo, puede ver que fueron 12 apóstoles allí que se reunieron a una cena, pero el que tiene ojos para ver y oídos para oír, como dice Jesús, ve otras cosas, que hay un mensaje escondido atrás de todo eso para toda la humanidad, y hace que hoy, 2000 y tantos años, nos estemos congregando y repitiendo aquello
y esa fuerza que transmitió a la humanidad, ese mensaje. Las 2 estaciones. También, por ejemplo, dentro del Vía Crucis, ese camino al Gólgota, tenemos que existen, y lo vemos en las iglesias, por ejemplo, en cualquier iglesia uno puede ver que hay cuadros, representaciones con 12 estaciones o 12 momentos donde se detiene Jesús. Por ejemplo, hay uno de ellos que es la Verónica, cuando viene la Verónica y le empapa el rostro y queda esculpido allí en un paño. Son varias, tienen 3 caídas, por ejemplo, cuando cae Jesús. Todo eso es simbólico, tiene que ver con las 12 constelaciones, tiene una relación infinita con las constelaciones zodiacales. ¿Por qué 12 nuevamente, verdad? El Cirineo que aparece en el camino, Simón de Cirene. Ese Cirineo también representa internamente aspectos del iniciado, de la persona que se dedica a su estudio interior, que quiere encarnar esa fuerza. Ese Cirineo es aquel que en un estadio de esas 2 estaciones lo ayuda a cargar la cruz al discípulo, en este caso el Maestro Jesús de Nazaret. Ese Cirineo aparece dentro de ese mundo interior, aparece ayudándonos en un momento del camino en que nos encontramos perdidos o que estamos pasando circunstancias complicadas. Ese Cirineo aparece ayudándonos a cargar la cruz. El buen y el mal ladrón. Dicen las Escrituras que al costado de Jesús, a su derecha y a su izquierda, también crucificaron a 2 ladrones. Y siempre allí se habló del buen y el mal ladrón, porque uno de ellos se dedica a criticarlo a Jesús, por ejemplo, y le dice cosas como, bueno, ¿por qué tú eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros? Y el otro, el buen ladrón, le responde, dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre nada ha hecho y no lo merece. O sea, da un testimonio el buen ladrón, y allí Jesús le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Ahí eso tiene profundos significados, el buen y mal ladrón. Antiguas enseñanzas dicen, por ejemplo, que ese fue Judas. El mal ladrón lo ubican como que fue Judas, porque lo tomaron y decían, tú vendiste a tu maestro, dice, lo toman y lo crucifican al lado de él. Ese es el buen ladrón, pero ya digo, tenemos los evangelios apócrifos que no son reconocidos, por ejemplo, dentro de lo que es la Biblia convencional, donde allí, por ejemplo, aparecen datos que hoy día los usamos. Por ejemplo, los 3 nombres de los magos, de los reyes magos, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar no están dentro de la Biblia, están en libros apócrifos, ¿verdad? No reconocidos. Allí también, por ejemplo, sin duda que aparecen los nombres de estos 2 ladrones, Dimas y Gestas, que no están dentro de la Biblia convencional, no fueron aceptados esos libros. Bien, así que el buen y mal ladrón. También vemos las 7 palabras que profiere, o que en ese momento Jesús allí en la crucifixión, en la cruz, en el padecimiento, Él entrega y dice a todos los que allí estaban, ¿verdad? Y a la humanidad entera. Se toman como 3 palabras, pero son, 7 palabras, pero son 7 frases que también están relacionadas con los 7 pedidos que se hacen en el Padre Nuestro y con las 7 iglesias del Apocalipsis, del primer libro y el último libro de la Biblia. Tienen concomitancia. La primera frase la tenemos por aquí escrita, para recordarla. La primera frase o palabra, así entendida, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase es la que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, he aquí, cuando la madre de Jesús, María, está allí al pie, está Juan, el discípulo más amado de él, y tendría que estar realmente ahí porque era el verbo y él todavía estaba profiriendo palabras, pero los otros discípulos no estaban presentes, solo Juan, porque es el verbo. Fíjense ustedes que ahí es cuando él le dice, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Eso tiene un terrible simbolismo también interno, que como digo, es imposible en pequeño tiempo transmitirlo. En la cuarta palabra dice, Elí, Elí, lama sabatani. Y dicen muchos, está llamando a Elías. Otros, ¿verdad?, tomaban distintas conjeturas. Por ejemplo, ahí dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Dicen también esto condice con procesos que tiene que pasar el iniciado en su mundo interno, donde siente que está abandonado, que está solo, donde su ser, su espíritu, su Dios interno le deja que padezca y pase esos procesos en forma, podríamos decir, individual, solos. Dice también, tengo sed, en la quinta palabra. La sexta dice, consumado es. Bueno, allí dice que hubieron rayos, es cuando se parte el templo, se parte el telón del templo. Y la séptima palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí dicen que él exhaló y hace entrega de su cuerpo, como aquí lo dice, a su Padre, que está dentro de todos nosotros. Como decimos, todo esto que nosotros vemos, todos estos misterios que hay escondidos, hay mucho de develación dentro de la enseñanza gnóstica, y por eso también queremos invitarlos a participar de nuestros cursos que son libres, gratuitos, donde entregamos todas estas enseñanzas que Jesús, ese maestro terriblemente divino, transmitió a la humanidad y que muchas veces se quedó allí en la estatua, en la parte histórica, como un personaje al que todos rinden culto, pero que en realidad nadie cumple sus enseñanzas. Y él lo dice claramente cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero en su corazón me aborrece. Aquí vemos claramente cómo aquel ser sabía que muchísimas personas a lo largo de la historia han adorado su nombre, han adorado su obra, pero no la han llevado a cabo, ¿verdad? Allí vemos cómo él estaba claramente diciendo que no es solamente con palabras que uno puede amar esa enseñanza, ese misterio que él transmitió, ¿verdad? Que está hablando de algo más profundo. En ocasiones los discípulos también le decían, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Y decía, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Dando a entender que ese misterio no estaba así develado a todo el mundo, solo a algunos, y en especial a sus discípulos que sabían la verdad. Y aún así ellos dudaban de aquellas palabras porque les parecían terribles, como que no podía ser. Aun cuando Él muere realmente hay gran confusión, cuando Él muere en la cruz o entrega su cuerpo. Luego vendría lo que es la resurrección, ese momento en que se le aparece Jesús transfigurado con su cuerpo, y ahí es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Y ahí es sorbida la muerte y vencida con la misma muerte. Un proceso iniciático que pueden realizar todos aquellos iniciados que logren esas alturas de resucitar en lo que conocemos como los maestros resurrectos. También algunos otros maestros a lo largo de la historia han logrado ese estadio de conciencia, ese, podríamos decir, el llevarse ese cuerpo físico como lo hace Jesús, de sacarlo del sepulcro, resucitarlo y llevarlo a otros planos. Él tiene su cuerpo físico. También viene lo que es la epifanía o la ascensión, donde los discípulos, después de estar con ellos mucho tiempo luego de la resurrección, les entregó enseñanzas, misterios, y dicen que lo vieron elevarse a las nubes y ascender a los cielos. Son procesos que los maestros resurrectos realizan a lo largo de la iniciación, misterios que no son desconocidos para el conocimiento gnóstico. Por eso que los estamos invitando nuevamente a nuestros cursos. Seguramente vamos a estar realizando allí un curso para lo que es después de la Semana Santa. Vamos en breve a transmitir la fecha y el horario aquí en nuestro centro de calle Washington 1227 en la ciudad de Paysandú, y lo esperamos con todo el cariño, en todo el amor cristiano, y deseamos para todos ustedes, para todos los cristianos del mundo y aquellos que en su corazón sientan el amor del Cristo, los invitamos y les deseamos todas las bendiciones en estas Pascuas, en esta Semana Santa. Que así sea para todos ustedes. Muchas gracias por la atención y será hasta el próximo programa.